¿Alguna vez te has sentido alguien incomprendido en el mundo? ¿O tal vez te has sentido diferente a los demás? Incluso puede que hayas sentido esa necesidad de abandonar todo. Pues las películas de El hombre que conocía el infinito, así como la de Una mente brillante, nos narran la historia de grandes pensadores del mundo, que a lo largo de su vida no solamente aportaron grandes conocimientos de las matemáticas, sino que también nos muestran todo el recorrido que tuvieron que pasar, las problemáticas que tuvieron que enfrentar y el camino que tuvieron que tomar, no solo para ser reconocidos, sino también para demostrar al mundo su valor. Es por ello que aquí, en el podcast de Goyo Blinkers, les vamos a platicar un poco de estas joyas de la cinematografía. Para empezar, El hombre que conocía el infinito cuenta la vida de Srinivasa Ramanujan, un genio matemático indio y autodidacta que, a pesar de la pobreza extrema en Madrás, India, y del racismo de Inglaterra, además de las distintas problemáticas surgidas con la Primera Guerra Mundial, se mantuvo firme con sus ideales y convicciones, consiguiendo así revolucionar las matemáticas no solo para la Universidad de Cambridge, sino en todo el mundo, con la ayuda de su mentor Harold Hart. Bienvenidos a este podcast, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a Coyo Blinkers. El día de hoy estamos con López Avilés Iván. ¿Cómo estás, Minion? Hola, hola. Pues bien, con más tarea que vida, pero aquí, listo para analizar estas maravillosas películas. Excelente. Aquí su presentador, Kevin Medina Sosa. Y pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, pues mi buen Iván, pues ¿quieres comenzar hablando de la dura vida que tuvo que enfrentar Ramanujan desde sus inicios? Sabemos que Ramanujan nació en 1887 en Madrás, India. Claro que sí. De hecho, pues esta película siento que inicia con una cruda realidad. ¿Por qué? Porque desde el inicio se nota cómo Ramanujan, a pesar de tener esta mentalidad tan excepcional acerca de las matemáticas, presentaba una serie de dificultades para que la gente lo comprendiera. En este caso, se dirigía a muchos trabajos, solicitaba hacer cuentas, que verificaran sus investigaciones, o más que investigaciones, estas creaciones matemáticas que según Exactamente. él eran una profecía de Dios, al Dios al que rezaba. Entonces, sí, la verdad es que sufrió desde el inicio una triste vida, pero afortunadamente su esfuerzo fue reconocido por las personas de su región y decidió emprender un viaje a Inglaterra. Bueno, Entonces, aguanta, aguanta, aguanta. O sea, sabemos que desde sus inicios tuvo el apoyo de, bueno, sobre todo un profesor que lo incitó a llevar este genio que tenía, porque por lo que vimos en la película, sus profesores tenían una percepción de él muy increíble. O sea, tal vez no era tan bueno para otras materias, pero desde el inicio siempre le llamó mucho la atención las matemáticas. Y a partir de ello fue abriendo su conocimiento poco a poco a indagar por su cuenta propia sobre varios temas de matemáticas. claro, claro. Y de hecho creo que esto es algo muy interesante acerca de Ramanujan sobre esta como convicción que tuvo para dejar, a- más que dejar de atrás todas las demás cosas, sino mantener este enfoque en algo que verdaderamente le importara, en este caso Ajá. las matemáticas. Bueno, y bueno, eso sí, por lo que parece, dejaba atrás otras materias incluso solamente por estudiar matemáticas. Eran tanto su centro de atención que no se podía enfocar en otra cosa. De hecho, creo que incluso se podrá decir que las matemáticas era el motivo de su vida. Exactamente, exactamente. Y incluso por había, bueno, había visto que a una corta edad, Ramanujan recibió un libro con 1000 demostraciones, bueno, no demostraciones, como problemas matemáticos resueltos, en donde él, por su cuenta propia, ¿cuánto? Desde su niñez, 10 años, más o menos, literalmente empezó a él observar a todos estos problemas matemáticos, y desde ahí se empezó a formar siendo autodidacta en las matemáticas. Totalmente de acuerdo. De hecho, siento que es uno de los grandes puntos que tiene Ramanujan, que tuvo ese sentido autodidacta. Es decir, a partir de algo como tan solo un simple libro, se inspiró tanto que empezó a desarrollar sus propias fórmulas, independientemente de si él se las atribuía a estos sueños o estas profecías que le daba Dios.
sin duda alguna fue una clara inspiración y que gracias a ello es que Ramanujan pudo lograr todas estas aportaciones a las matemáticas. Exactamente. Bueno, acabas de mencionar algo muy importante, Minivan, y es la conexión que tenía Ramanujan con Dios. O sea, incluso hay una frase muy bonita en la película que la anoté. Dice, una ecuación no tiene sentido para mí si no expresa un pensamiento de Dios. Esto refleja, pues claramente cómo, bueno, no refleja, más bien Ramanujan en sus propias palabras decía que todas las ecuaciones que le venían a la cabeza, aunque no pudiera demostrarlas en sí, decía que en sus sueños veía bueno, al Dios en el que él creía y que él se las susurraba al oído en estos sueños y despertaba y luego las anotaba en un papel y iba y se las enseñaba a Harvey, ¿no? De hecho, y es que justamente creo que esta es una de las partes que se centra bastante toda la película, porque si bien Ramanujan tenía esta mente tan excepcional, al momento de querer presentar todas sus obras, claramente sufría como este cierto grado de incomprensión, porque los demás no podían entender cómo era de que Ramanujan sacaba todas estas conclusiones, ya que para el resto de personas él solamente era alguien indio y sin conocimiento alguno, ya que no había cursado una etapa Académica. académica grande. Ajá, exactamente. Continuando con la historia de Ramanujan, al momento de que hizo su transición de el pueblo en donde residía a todo lo que tuvo que pasar para todos los esfuerzos que hizo para poder llegar a la Universidad de Cambridge en Inglaterra, este cambio esta transición en su vida refleja, bueno, en la película nos muestra como un amanecer, como si reflejara el inicio de un nuevo comienzo. Incluso creo que también, no me dejarás mentir, creo que hay segundos antes de esa escena donde se despide tanto de su mamá como de su hermana, de su esposa, se corta el pelo o una parte de su pelo como dejando atrás, bueno, no dejando atrás, más bien, ¿cómo sería? Dejando una Siento parte de sí. que sí, creo que sería como ese símbolo, como de dejar su zona de confort para transitar hacia un lugar totalmente desconocido, pero que para él tenía como esta visión de que ese iba a ser un futuro tanto mejor para él como para su familia. Exactamente. Y sí, y justo, bueno, yo lo veo mucho por esta parte del amanecer porque siento que refleja como el inicio de un viaje que apenas iba a comenzar para él. Sí, totalmente de acuerdo, sí. De hecho, es curioso este como contraste, ¿no? Que se da que al inicio el viaje claramente parece como glorioso, iluminado, bueno, a través de este amanecer, como bien dices, Sí, sí, sí. pero a lo largo de la historia se da cuenta, más bien la narrativa, nos explica cómo, pues no toda la vida es color de rosas, y es a través de estas como problemáticas, conflictos entre las costumbres del lugar en el que provenía Ramanujan y el lugar donde llegó en Inglaterra, que se va no solamente como fortaleciendo su mentalidad, sino como teniendo un cambio de perspectiva que le permite progresar en sus metas. Sí, 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 exactamente. Y bueno, continuando con la historia un poco, exactamente, incluso Ramanujan al momento de hacer todo este cambio y esta transición, no se esperaba esta clase de jerarquías, ¿no? Dentro de la propia academia, que incluso creo que en la película se ve que bueno, a Ramanujan no le permiten pisar el pasto justo por no ser alguien como reconocido o por no ser parte de la asociación, bueno, no de la asociación. ¿Cómo era? Era de Ah, de la Real Academia de Científicos, me parece. parte de la Real Academia de Científicos. Pues fue un cambio muy drástico para Ramanujan. Pero siento que a pesar de eso, ya ves que siempre le enviaba cartas a su familia. O sea, a pesar de todo lo que estaba viviendo dentro de la academia, nunca dejó atrás sus raíces, nunca dejó atrás a la gente que lo apoyó, porque, bueno, aquí es como algo que lo veo yo.
siento que la película refleja mucho el sentido de protección de Ramanujan con sus seres queridos, tanto con su esposa como con su mamá. O sea, siempre hablaba de que ellos eran como una parte muy importante de él. Sí, de hecho, siento que bueno, este es un claro ejemplo, no solamente de convicción a algo que te gusta, como en el caso de Ramanujan y las matemáticas, sino también como de saber estar agradecido o no perder esas raíces, de dónde provienes y por qué eres quien eres, gracias a quién eres como eres. Entonces, sí, claramente siento que es una clara prueba como de superación que hace Ramanujan de avanzar hacia adelante sin olvidarse de de quienes lo impulsaron a llegar hasta ese punto. Sí, sí. Sí, bueno, pero a pesar de eso tuvo sus complicaciones. Llegó a la academia y no fue como que le dieran una muy agradable bienvenida. Bueno, incluso Harvey al principio, aunque a pesar de que era el único académico que lo reconocía como una mente brillante y lo defendía, a pesar de ello, como que lo trataba de una manera exigente, como siento que la manera que Ramanujan presentaba sus ecuaciones o sus teoremas, por ejemplo, el teorema de las particiones infinitas para los números primos, si no mal recuerdo, la manera en que lo presentaba tal vez no era muy rigurosa para los académicos en ese entonces, a pesar de que Ramanujan pues quizás por algún acto divino o quizás porque de verdad sí lo conocía de verdad, o sea, sí sabía por qué estaba haciendo las cosas a pesar de que él dijera que no. Eso lo estresó mucho al comienzo de su estancia en la academia. Sí. Y es que justamente creo que se da como este contraste entre la mentalidad o la perspectiva de Ramanujan con la del profesor Hardy. Porque claro, Ramanujan decía, ok, esto es verdad, yo lo sé por intuición, Sí, sí, sí. pero él como que no tenía como ese pensamiento del resto de las personas, ya que él verdaderamente tenía un cerebro privilegiado. Y entonces justamente se contrastaba con el profesor Hardy, que él decía, no, lo tienes que demostrar, tienes que justificarlo de tal manera que una persona cualquiera pueda ver eso y entender cómo llegaste a esa conclusión, a esa fórmula. Sí, sí. Incluso si analizamos un poco la psicología de estos dos personajes, suena como hasta antagónico, como que una parte siempre quiere frenar a la otra, pero al mismo tiempo se va construyendo poco a poco una relación entre profesor y alumno, entre Harvey y Ramanujan, de tal forma que, bueno, si analizamos un poco la psicología de estos personajes, es antagónica incluso de cierta manera. El profesor tiene por una parte valores muy como arraigados a la institución, bueno, tal vez no arraigados, pero más bien que se le han inculcado desde pequeños, o sea, su forma de enseñarle a Ramanujan es como él siempre ha visto las matemáticas y que Ramanujan de repente venga a aventarle demostraciones así porque sí, pues es un cambio completamente radical para el profesor. De hecho, y es que esto se nota bastante más cuando el profesor Hardy hace que Ramanujan tome estas clases precisamente, porque como que estos valores, estos cimientos, contrastan mucho. Por una parte, como bien decías, Ramanujan llega y te dice, ok, esta fórmula es verdad y la cumple, pero no concuerda con los valores que tenía tanto la academia como el profesor Hardy, de no lo tienes que demostrar. Y por ejemplo, bueno, como bien decía ahorita, se nota la brecha más cuando Ramanujan asiste a clases con otros profesores, porque igual les dice, los valores que ellos tienen, como la idea preconcebida es de que, ok, todos necesitan tomar apuntes, y de repente llega alguien y dice, no, todo está en la mente, yo lo sé todo, por así decirlo. Claro, no directamente así, pero la interpretación que él les da, eh, bueno, que el profesor le da a ese hecho de que Ramanujan no toma apuntes, es en cierto modo como una ofensa. Y igual contrastan estos valores, porque Ramanujan estaba acostumbrado a no tomar apuntes, porque él lo veía y ya sabía todo. Pero, por otra parte, el profesor veía y sus valores decían que eso era una falta de respeto.
que no estaba poniendo atención a su clase, que no estaba aprendiendo y demás. Entonces es curioso precisamente cómo es que Ramanuja tiene que adaptarse a estas nuevas como valores y costumbres que se tienen no solamente en Inglaterra, sino también en la academia, escuela donde está estudiando. Exactamente. Incluso hay una parte en la película en donde el propio Ramanujan dice que bueno, están limitando su conocimiento. O sea, él podría dar más de lo que le están diciendo, pero este rigor matemático que quieren que quiere la academia, no le permite pues, expandir sus horizontes. O sea, él fue a Inglaterra, a Cambridge, como una mente privilegiada. Todos ya sabían que era alguien diferente y alguien, pues, que logró con trabajo y esfuerzo llegar hasta Cambridge, incluso a pesar de no tener estudios. Y todo esto como que le impedía dar más allá de lo que él venía a dar. No le permite expandir o más bien demostrarle al mundo por qué realmente fue ahí. Justamente, y es que precisamente es este contraste de valores, pero también esta adaptación que necesita hacer Ramanujan, porque claro, al hacer como, por así decirlo, un único individuo diferente en todo este como nuevo lugar, claro, iba a ser mucho más difícil que el resto se adaptara a su pensamiento. Por lo tanto, Ramanujan se vio obligado a adaptarse e implementar precisamente todo este rigor matemático para explicar por qué sus fórmulas funcionaban, de dónde provenían o cómo podías llegar a esta. No simplemente a través de lo que él decía, que era una profecía o un mensaje que Dios había dado. Exactamente. Y todo esto incluso le llegó a dar demasiado estrés en un punto. Hay un punto de la película en donde, bueno, donde yo noto que los tonos empiezan a volverse más gris. Ah, pues creo que justo cuando comienza la guerra, a partir de ese momento, la tonalidad de la película empieza a sentirse como un poco más, como que empieza a llegar al clímax, incluso cambiando a tonalidades grises, un poco más apagadas, como reflejando el cansancio que siente Ramanujan de toda la exigencia que le pide la academia. Claro, claro, y es que esto se nota bastante más porque, bueno, como bien dices, precisamente esa tonalidad como más opaca, más oscuro, más grisácea, busca reflejar pues todo lo que Ramanujan estaba pasando por ese momento, porque por una parte no solamente era el estrés causado por tener que demostrar todas sus fórmulas y eso, sino también la enfermedad que contrajo en este caso, la tuberculosis, que ahora esto iba a ser como una bomba de tiempo. Por una parte estaba presionado por los trabajos que tenía que elaborar y por otra también él ya sabía que se estaba quedando sin tiempo de vida. Y justamente es lo que busca esta como tonalidad, bueno, este color como más grisáceo, una iluminación más opaca, más oscura, más tenue, que busca pues expresar precisamente toda esta como situación y que son tiempos difíciles dentro de la película y en la vida de Ramanujan. Exactamente. Y bueno, yo sentí que la película empezó a avanzar un poco rápido porque pasamos de las tonalidades grises, de todo el estrés que tenía Ramanujan, a de repente saber que ya se está muriendo y que le quedan pocos meses de vida. Y Ramanujan toma una decisión. La academia sabe que se está muriendo y que Ramanujan a tener justo esta convicción tan fuerte de que su familia es de las cosas más importantes para él, incluso más que las matemáticas, toma la decisión de regresar a su pueblo a donde él vivía. Y a partir de este punto, siento que cuando llega al puerto de su hogar, nos refleja bueno, nos refleja un atardecer morado que, bueno, para mí siento que refleja el fin de su viaje, ¿no? De todo el recorrido que hizo, de cómo empezó y cómo terminó todo este camino, toda esta aventura que vivió por la Academia de Cambridge. Y es que, bueno, precisamente esto creo que se podrá hacer incluso una analogía con un término que se conoce como lucidez terminal,
¿Por qué? Porque antes precisamente de que Ramanujan vaya con su familia y fallezca un año después, se nota precisamente cómo a pesar de que la enfermedad estaba tan avanzada, los frutos de Ramanujan al fin dieron, perdón, los esfuerzos de Ramanujan al fin dieron sus frutos. En este caso, cuando lo integran a la Real Sociedad Científica Claro, en claro. la Trinity College en Cambridge. Ajá. Y por fin, no solamente las personas ya reconocen todas sus contribuciones a las matemáticas, sino que creo que, y es algo, un punto bastante bueno que considero de la película, lo contrastan al inicio, donde Ramanujan por fin puede pisar el pasto, que en este caso Ay, siento que sí. es como un símbolo de superación, porque cuando él intentó al inicio, cuando llegó por primera vez pasar a través del pasto, lo regañaron por esta misma jerarquía, él no era nadie en esa academia. Y al final, ya a través de todos sus esfuerzos y demás contribuciones, y gracias también claramente al profesor Hardy, es que logró como esa meta, esa superación. Pero, y lamentablemente, es precisamente como una lucidez terminal. Se mostró un breve, bueno, considero que se mostró como este breve momento de lucidez, de iluminación, como de esperanza, e incluso ya una vez satisfecho con todo esto, se propuso regresar a su familia. Aunque lamentablemente al poco tiempo llegó esta noticia de que había fallecido. Sí, exactamente. Y bueno, el profesor, Harvey, para este punto de la película, tanto Harvey como Ramanujan ya habían creado una relación incluso más que entre alumno y profesor, habían formado una amistad. Ya la muerte de Ramanujan al profesor Harvey le pegó, de verdad le pegó a Ramanujan, a Harvey, al profesor Harvey, reflejando un poco el avance, como dices, esta historia del héroe que llegó desde un lugar desconocido a ser alguien reconocido, o sea, logró tanto desde sus orígenes humildes, llegó a ser una persona que por fin era reconocida por la gente. Justamente, y es que es precisamente como algo muy especial que la película contrasta, porque si bien una persona puede empezar desde lo más bajo, literalmente lo más bajo, con esfuerzo y dedicación te da como esta vista de que puedes superarte, de que puedes llegar a ser alguien verdaderamente reconocido y cuyos esfuerzos o contribuciones igual sean valorados por los demás. Y es que de hecho en una parte de la película el profesor Hardy le dice a Ramanujan que él nunca había tenido un amigo, entonces no sabía cómo darle ese consuelo que necesitaba porque toda su vida había sido enfocada directamente a las matemáticas. Entonces, al ser precisamente el primer amigo que tenía como tal el profesor Hardy, sí fue un golpe bastante duro, muy, muy duro, pero a pesar de ello siento que la película muestra como esa chispa que aún permanece cuando la luz se va. ¿Por qué? Porque si bien profesor Hardy a enfrente de todos lamenta la muerte de Ramanujan, él también dice que aprendió muchas cosas de él, que antes y después de conocerlo, él ya no es la misma persona. No solamente por esta perspectiva matemática, claramente Ramanujan le aportó, sino también como por este pensamiento, como por esta manera de sentir, esta manera de ser, ya que ahora el profesor Hardy era como una persona más comprensible, sabía entender mejor a los demás y en cierto aspecto a sí mismo. Exactamente, le cambió completamente la mentalidad, o sea, conocí a una persona tan excepcional que fue un cambio completo para Harvey. Conocer a Ramanujan para Harvey fue un cambio completamente para su vida. O sea, lo llevó a ser más empático, como dices, lo llevó a ver la vida, no solo la vida, sino las matemáticas de una manera diferente. Este mensaje que deja la película, a mí, bueno, me parece muy bien. Yo digo que, bueno, a mí personalmente me gustó mucho la película. Yo sí diría que, bueno, yo personalmente ya la había visto, pero volverla a ver en este punto de mi vida, fue interesante. Sí, sí me gustó, la verdad. No sé a ti qué te haya parecido, Niel.
Pues en mi caso era como la primera vez, pero que la veo completa, porque antes solamente conocí algunos fragmentos de la película, pero la verdad, sí, me cautivó bastante la película por precisamente como todo este contraste o incluso se pudiera ver como este viaje del héroe, no Ajá. era que empieza sin ser nada y acaba siendo todo. Al final con precisamente como este glorioso final, por así decirlo, donde ya no tiene arrepentimiento algunos y verdaderamente logró su objetivo. Es, Entonces, sí, sí, justo me dejó como este impacto, pero también como este sentido de inspiración, donde por más difíciles que sean las circunstancias, con esfuerzo, dedicación, pero sobre todo también con la convicción necesaria y sin olvidar las raíces de donde provienes, puedes llegar a lograr verdaderamente todo lo que te propongas. exactamente, sí, a mí igual me deja con el sentimiento de inspiración, de que tú puedes lograr lo que quieras siempre y cuando jamás dejes de creer o jamás dejes de atrás tus valores. Lo que te define a ti como persona, jamás lo tienes que dejar atrás, a pesar de las dificultades y todo lo que pueda conllevar la vida o todos los obstáculos que te pueda poner la vida adelante, tú te tienes que mantener firme ante tus convicciones y pues, jamás ceder, jamás ceder. Concuerdo completamente. Y esto mismo nos da pie a la siguiente película. En este caso nos referimos a Una mente brillante, la cual aborda temas similares como este sentimiento de soledad, de exclusión o incomprendimiento de, en este caso, una persona privilegiada, es decir, un genio matemático, pero abordando principalmente en el sentido de un genio incomprendido. La cual trata de, bueno, sabemos que narra la historia de John Forbes Nash, un genio matemático que revolucionó la teoría de juegos, pero ve su carrera interrumpida por la esquizofrenia y la paranoia que le producía pues, su propia mente. La película nos muestra pues, su lucha constante contra las alucinaciones, el cambio y la recuperación que sufrió tanto él como su familia, su esposa Alicia, su bebé, sus amigos, toda esta lucha por llegar a una cordura. Ya hasta el final de la película se ve, ¿no? Cuando gana el premio Nobel. Pero empezando por el principio, más bien, al principio de la película sabemos que John es muy frío, es muy calculador, todo el tiempo está enfocado en las matemáticas, básicamente. Eh, es correcto, y es que, de hecho, algo interesante sobre esto es la manera en que te muestran todo, ya que, como bien dices antes, el personaje, el protagonista, era una persona fría, distante con el resto, ¿no? De individuos, pero es curioso cómo a partir de, ¿cómo decirlo? A partir de esta esquizofrenia, que si queremos verlo desde un punto más del inconsciente, fue como un sentido de protección a sí mismo. Es decir, si nos damos cuenta, cuando el personaje no tenía nadie más con quien platicar o cuando estaba entrando precisamente en esas crisis mentales, es precisamente su esquizofrenia la que lo acabó salvando, manifestándose en este caso su subconsciente a través de personas imaginarias, en este caso su mejor amigo, cuyo nombre se me fue en este preciso Charles, momento, Charles, Charles, ok, excelente, que precisamente les daba consejos y no porque a él mismo se le ocurriera, sino como que ese subconsciente estaba intentando de ayudarlo para precisamente no caer en la locura. Entonces aquí sucede un dilema, si esa esquizofrenia era en realidad algo perjudicial o algo beneficioso para el protagonista, porque atravesó por un periodo de estrés intenso desde que intentaba encontrar algo que le apasionara para su tema de doctorado, me parece, de tesis, sí, sí, sí. y no lo lograba y simplemente se frustraba, y aún más porque él tenía como este aire de superioridad, lo cual fue completamente deshecho cuando no solamente perdió en una apuesta que tenía que ver con el intelecto con otro de sus amigos, Ajá. sino también cuando un profesor le negó la ayuda precisamente no cuestionando sus capacidades, sino los logros que se obtenían a través de esas capacidades.
Entonces, sí, definitivamente es algo bastante profundo, porque mezcla muchas problemáticas en el personaje, tanto mentales como la presión del día a día, estar en un lugar con tanta exigencia y rigurosidad académica. Sí, y no solo eso, o sea, desde el principio vemos que John es una persona que se exige demasiado. Desde el principio podemos ver cómo intenta, bueno, hay una frase que John dice, hay una frase que dice que resalta mucho bueno, varias que resaltan la psicología de este personaje, como por ejemplo, sé lo que busco, o las clases agobian a la mente y destruyen el potencial de la creatividad. Esto nos da a entender más bien que John eh, siempre trata de buscar como algo más allá de lo que pues, las personas normales logran con su vida, esforzándose más para poder obtener su reconocimiento, como dices. Incluso en la búsqueda de esta tesis, John es una persona muy analítica. Analiza los patrones de comportamiento de las aves, un partido de fútbol. También creo que recuerdo una señora persiguiendo a un ladrón, si no mal recuerdo. Sí, sí. De todo esto nos da a entender claramente que John es una persona que se intenta destacar, que intenta sobresalir de los demás, no quiere ser igual a otros. Y como dices, exactamente, bueno, tal vez Charles, que es producto de su esquizofrenia, lo ayudó de cierta manera a poder superar estos como obstáculos mentales que él mismo se provocaba. Yo incluso lo diría como, bueno, yo incluso lo reflejaría como una parte de su personalidad que John jamás dejó salir, que más bien era una parte de él que necesitaba para poder seguir adelante. Justamente, y de hecho, como mencionas algo como impactante en la mentalidad precisamente del protagonista pero voy a pasar un poco a los valores, pero... Ok, sí, 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 no pasa nada. Y justamente como dices, siento que todo esto refleja tanto en el consciente como en el inconsciente de John Nash los valores o pensamientos que él tenía. ¿Por qué? Porque bien decías que la escuela destruía el potencial de la creatividad. Y esto me recuerda bastante y me permito citar al escritor estadounidense Mark Twain, una frase que dice así: no dejes que la escuela interfiera en tu educación. Entonces siento que este pensamiento coincide bastante con el que planteaba John Nash, pero no solamente se queda ahí, sino siento que en este caso su esquizofrenia o los personajes productos de ellas como su amigo Charles Ujú. manifestaban en este caso este mismo pensamiento, que en el sentido de que cuando el protagonista se sentía muy hastiado por todo esto que tenía que hacer, logros académicos, porque si no nadie iba a valorar su capacidad, incluso él mismo no iba a valorar su capacidad sin estos logros. Siento que dieron origen a crear una nueva personalidad, un nuevo como pensamiento, una versión de sí mismo ajena al consciente que le permitiera afrontar todos estos imprevistos sin perder el sentido original de todos sus valores, todas sus creencias, todo lo que él percibía de sí mismo y de los demás. Exactamente, y justo retomando un poco al John avanzar un poco más en su travesía por Princeton, que por ejemplo cuando llega a ser profesor, no les da, seguimos viendo esta frialdad, esta como mente tan calculadora que tiene John al decirles a sus propios alumnos, esta clase no les va a servir de nada, solo uno o dos de aquí, este, bueno, les da un problema y dice, solo uno o dos de aquí van a poder resolver ese problema y todos los demás necesitarán toda una vida para resolverlo, dándonos a entender que todavía, a pesar de que ha pasado, no, bueno, en la película ha pasado un poco más de tiempo, nos damos cuenta que su forma de pensar sigue sin cambiar. Esto hasta que conoce exactamente justo en esa clase, logra encontrarse con una mujer, Alicia, si no me recuerdo, ¿sí? Sí, sí. Y esta hace como en la propia escena resuelve el problema del ruido que estaban unos trabajadores afuera del salón arreglando la calle y ella resuelve el problema de una manera que a John tal vez no se le hubiera ocurrido y dice, bueno, claro, en el cálculo siempre hay diferentes maneras de resolver un problema.
A partir de aquí, cuando conoce a Alicia, se empieza a abrir con otras personas, incluso más allá solamente de él mismo, o sea, de guardarse todo para él mismo. Totalmente de acuerdo. Y es que la película nos muestra incluso escenas tan pequeñas como la que mencionas de la chica que soluciona el problema precisamente de que los trabajadores están haciendo ruidos, pero ellos tienen calor y quieren abrir la ventana y habla con ellos. Nos hace este cambio de perspectiva, porque poco a poco, a partir de ello, van cambiando como estos valores o pensamientos egocéntricos de John Nash, ya que él pensaba que la única solución al problema era la que planteaba. Es decir, ¿cuál era la solución preconcebida para él? El ruido, cerrar las ventanas, sin importar la incomodidad que pudieran sentir por el calor los estudiantes, dándonos cuenta de una falta de empatía por parte del protagonista, ¿no? Pero justamente es curioso esa parte de que a través de la chica Alicia puede adquirir ciertos valores, se puede dar cuenta que a través de la empatía puede comunicarse con las demás personas e incluso encontrar soluciones nuevas que nunca se le hubieran ocurrido a él. Sí, y bueno, y ojo que es importante resaltar aquí que a partir de este encuentro es donde comienza la esquizofrenia de John, conociendo ahí a William Burcher, si no me recuerdo, que es esta persona como con pintas sombrías, con sombrero, saco, reflejando un poco como la oscuridad, tal vez un vacío que siente John a los nuevos cambios que está experimentando en su vida. Sí, y de hecho, bueno, retomando esto, aprovecho para decir que justamente cuando se muestran todas estas escenas, se puede notar un cambio en cuestiones ambientales, por ejemplo, la iluminación, incluso algunos tonos de ambiente, ¿no? Y la iluminación de las demás escenas, pero al inicio solamente se percibe, por ejemplo, cuando John se reúne con estos individuos para discutir secretos de Estado y que Josh participe en ellos, solamente se muestra como un enigma. Todos estos elementos intervienen a manera de enigma, misterio o situaciones bajo presión, ¿no? Pero todo esto va cobrando un sentido a medida que la esquizofrenia de John se desarrolla de una manera más perjudicial, pero más que nada de una manera más impactante, como que ya llega a un punto de quiebre. Y es a partir de esto donde se vuelven a retomar todos estos elementos ambientales, tonos, colores, iluminación y demás, pero ahora se les da otro enfoque, ahora es como un sentido de desesperación, de impotencia, como un sentido de decadencia más que nada. Sí, incluso al principio, cuando comienza a tener estas alucinaciones, casi todas comienzan en la noche. Casi todas tienen este ambiente como sombrío. Incluso cuando John va a dejar todos los días las cartas a una casa, que guardaban, creo que los secretos de Estado o los códigos para descubrir la bomba de los que estaban construyendo los soviéticos. Todo tiene pintas muy oscuras, muy sombrías, como como reflejando esta inseguridad de John al no querer que se descubra la verdad, al no querer que se descubra este secreto, porque justo al aceptar en su alucinación como trabajo, pues sabe que está poniendo en riesgo tanto a su familia, porque sabe que los rusos están buscando a John, lo quieren matar, hay varias cosas que tienen aturdido para este momento a John y lo refleja claramente cuando vuelve a casa con su esposa, simplemente no puede con tanta presión de todo lo que está haciendo, literalmente, aunque todo sea producto de su imaginación. Justamente, y es que es increíble cómo este inconsciente en el cerebro se puede manifestar y trascender o influir hasta el consciente a través de un mecanismo de protección inducido por toda la presión, tanta exigencia que tenía John consigo mismo, porque incluso todos los que conoció alguna vez, su amigo, quien lo ayudó precisamente en estos momentos como de frustración, estos trabajos secretos, que en cierta manera cumplieron con darle esa autoestima que necesitaba, como este sentimiento de que alguien lo necesitara, de importancia, de que él era alguien en la vida. Entonces, siento que todo esto, sí, definitivamente demuestra como todas las
percepciones que tenía John sobre la vida y sobre todo este mecanismo de defensa que al final cuando trataba de combatirlo llegó a ser contraproducente consigo mismo. Fue como un choque mental de que literalmente su cerebro no supo qué hacer. Y más aún porque cuando desarrollas todo esto y de repente te das cuenta que nada existió, es un gran shock que difícilmente uno puede asimilar. Entonces, sí, siento que definitivamente algo muy impactante de la película es mostrar cómo al principio este inconsciente que te ayudó a sobrevivir se vuelve contra ti y empieza un colapso mental para lograr distinguir qué es real y qué no lo es. Bueno, sí, 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 pero a pesar de todo esto, John tenía, en lo que llevaba en la academia de Princeton, formó una buena base, una buena red de apoyo, tanto de amigos, no solo de amigos imaginarios, tenía a sus compañeros que al principio, a pesar de que su forma de llevarse era muy competitiva, al final sí logró llevarse bien con ellos, e incluso formó una amistad, tanto ellos como su esposa ayudaron bastante a John al momento de la rehabilitación que tuvo cuando John ya definitivamente ya incluso veía alucinaciones tanto en el día como en la noche y sus amigos sabían o notaban que realmente estaba pasando algo raro. Justamente, y es que siento que precisamente es a través como de todas estas experiencias donde su subconsciente ya no basta para ayudarle con tanta presión que hay en su mente, ¿no? Es que se manifiesta como el sentido, el mensaje de esta película, ¿no? Es decir, incluso si tú eres el genio más superdotado en el mundo y demás, nadie puede estar solo. A fuerzas necesitas a personas reales que logre acompañarte en esta travesía, ¿no? A su vez, enriqueciéndote. ¿Por qué? Porque al inicio de esta película, John carecía de valor alguno. Ni siquiera él se hubiera pasado por la mente cosas como la empatía, la solidaridad, el apoyo incondicional, tal y como se le ofrecieron sus amigos, familia después, ¿no? Entonces siento que es un aspecto bastante destacable de la película, como es todo este suceso, ¿no? O sea, tiene muchísimos elementos, no solamente por este cambio en la trama, en los acontecimientos, sino también por el mensaje que busca transmitir verdaderamente, de que un mensaje de superación, pero una superación no a través del subconsciente o del egocentrismo, sino que hay que abrirse hacia los demás, permitir el apoyo y el enriquecimiento de todos estos valores para verdaderamente poder salir adelante de la vida. Exactamente, y hablando de salir adelante, no podemos olvidar la relación más importante que tuvo John para esto, que fue la de su esposa Alicia. Prácticamente ella marcó toda la vida de John desde que se conocieron hasta el final, bueno, incluso yo diría que Alicia fue como una luz en la vida de John. Lo cambió su perspectiva, bueno, tal vez no cambió tanto su manera de pensar, pero sí cambió como su forma de ver la vida más allá de eso. Sí, de hecho creo que es como un factor bastante importante mencionarlo, porque todo como que fue una influencia conjunta, pero siento que el factor como principal o el detonante de que pudiera seguir verdaderamente adelante es que una persona como Alicia, a la cual le tenía mucha confianza, le sirviera de ayuda, porque cuando empiezas a dudar sobre lo que es real y lo que no lo es, cuando todo el mundo se te viene abajo, surge precisamente esta crisis, como entonces, ¿en quién puedes confiar? Entonces siento que si bien pudo salir adelante gracias a esta interacción entre varios personajes, el apoyo que recibió, el punto fundamental precisamente fue Alicia como la gota que derramó el vaso, pero que derramó el vaso para un sentido benéfico, que él pudiera seguir adelante, ya que sí, con todo este colapso de no saber qué es real y qué no es, fue como el pilar que le indicó el camino hacia dónde seguir. Exactamente, incluso se ve reflejado tanto en los colores que usa Alicia en toda la película. John casi siempre usa un traje, es muy formal, tiene una pinta al querer siempre sentirse superior, siempre trata de vestirse de una manera muy correcta y muy despreciando a los demás.
¿no? Pero Alicia, en cambio, siempre, bueno, trata de vestirse alegre, con colores, vistosos, como los rojos, un vestido elegante, más vistoso, tal vez. Esto refleja, pues, como dices, una guía en el camino de John. Y eso es correcto. Además, algo que también impacta bastante la película con respecto a eso que mencionas es el hecho de que al final, cuando el protagonista, ¿no? John Nash recibe todos sus reconocimientos gracias a sus logros tras arduos esfuerzos por evitar estas crisis esquizofrénicas, logran darle el premio Nobel. Pero cuando se lo dan, él no vuelve a su actitud original. Es decir, se nota un cambio antes y después de convivir con Alicia y sufrir todos estos acontecimientos, ¿no? A lo largo de la película. ¿Por qué? Porque él ya no se atribuye a sí mismo todos sus logros. Como por ejemplo al inicio de la película se daba este aire de narcisismo al gritar desde la azotea de que todos los demás eran seres inferiores, sino que se permite este reconocimiento del valor de las demás personas, principalmente de su esposa, quien lo apoyó en todo momento. Y así como que él abre su mente, cambia esta mentalidad preconcebida que se tenía de sí mismo y permite precisamente decir que su esposa eh, fue el pilar que le permitió llegar hasta donde está. Exactamente, incluso no solo cambia de mentalidad con su esposa, incluso al final de la película se muestra como incluso a los mismos estudiantes como que los logra ser un buen profesor a pesar de tanto. O sea, al final de la película muestra como un estudiante que era muy parecido a él, que estaba leyendo uno de sus libros que escribió cuando él estaba en Princeton. Se ve un cambio bueno, yo veo un cambio al momento de que John le dice algo que Charles le dijo una vez que, oye, tranquilízate, no todo es el estudio, ya comiste antes. Eso como que me mostró que realmente John cambió, incluso cuando ya forma su grupo de estudio con todos estos estudiantes y llaman a su esposa para que viera pues lo que estaba pasando, no se lo pueden creer porque John jamás había sido un buen profesor hasta ese momento de la película. Sí, definitivamente considero que el hecho de que pasaran todos esos acontecimientos nos muestran una trayectoria como de superación más que nada, de cambio en muchos aspectos, valores, formas de pensar, habilidades y manera en que se percibía el mundo, ¿no? Y pues sí, precisamente es como un mensaje muy satisfactorio el que nos da la película. Al menos me agradó el mensaje que transmitió de que si bien inició en malos, más que malos pasos, inició su zona de confort, una zona creada por sí misma, a través de cada uno de estos personajes, pudo no solamente superarse a sí mismo o cambiar valores y la mentalidad, sino lograr hacer algo que verdaderamente le gustara. ¿Por qué? Porque al inicio de la película, si bien se nos da esta perspectiva, ¿no? De que él es un prodigio en las matemáticas y lo sabe todo y demás, en ningún momento se muestra a John Nash siendo feliz. Tal vez algún que otro sentimiento de alivio provocado por las situaciones de su esquizofrenia, pero nunca se nos muestra como tal al protagonista siendo feliz, sino es hasta que empieza a cambiar esta mentalidad, que recibe el apoyo de todas las demás personas, que verdaderamente logra darle a un propósito a todas estas capacidades excepcionales, siendo buena en la enseñanza, pero ya no como al inicio donde él consideraba incluso inútil para los demás sus enseñanzas y les decía, no, pues ya no asistan, sino que ya empieza a disfrutarlo, como que cambia por completo toda su persona, se convierte en alguien distinto, alguien que le apasionan las matemáticas, que está consciente de sus capacidades, pero ya no alardea de ello, y que a su vez le gusta transmitir esos conocimientos, adquiere un amor por la enseñanza, lo cual incluso se nota cuando uno de los profesores con los que se reúne para decirles que si puede tener una mayor cantidad de alumnos, se sorprende porque él nunca hubiera pensado que una persona tal y como era John Nash antes hubiera podido cambiar tanto hasta ese punto. Sí, incluso, bueno, incluso
Clara, la película nos, además del premio Nobel, nos da como una recompensa al final, donde John, al principio de la película se nos había mostrado como una persona estaba recibiendo unas plumas, como en señal de, bueno, John al principio creía que era como en señal de agradecimiento, pero la persona que lo estaba guiando en ese momento le dijo no. Más bien es que cumplió una meta, cumplió un objetivo. John para ese momento no lo comprendía, pero cuando le tocó recibir las plumas, él se sintió muy agradecido. Y yo creo que esa es una de las recompensas, bueno, para el espectador como una recompensa visual, ver que John al final pudo obtener eso que alguna vez vio como que era insignificante, en el punto de su vida en que lo recibió, comprendió el valor real de por qué era esa tradición, de que cada persona en una habitación le diera una pluma reflejándole como sus buenos deseos, darle estos buenos deseos a una persona que logró algo muy importante para él en su vida. Totalmente de acuerdo, y es que siento que como ese hecho o esa escena es como el punto culminante de que se logró un cambio totalmente. Siento que simboliza el fin de toda esta trayectoria, ¿no? El fin de un camino que, ok, fue arduo, tuvo muchas dificultades, pero que al final de cuentas valió completamente la pena. Es decir, John nunca se imaginó ser como es al final de la película. Él es alguien totalmente distinto al inicio y al final, y siento que el hecho de que se retome esta escena de las plumas es un claro contraste al hecho de que al inicio, cuando John no era pues nadie prácticamente, no podía más que solamente soñar con que él estuviera ahí. Entonces al final siento que es como un mensaje de que lo logró, que no solamente logró superarse a sí mismo, sino como alcanzar ese máximo éxito para sí mismo y también para los demás, claro, porque hay que reconocer que el agradecimiento de todos es a causa de la ayuda que les brindó en algún momento dado, producto de que él también en su momento cuando más lo necesitaba, percibió esta ayuda de las demás personas que lo rodeaban. Sí, no, completamente de acuerdo. Y bueno, nada más como para concluir esta parte, personalmente a mí me gustó la película, me dejó un mensaje, personalmente a mí me dejó la película, es, a pesar de que a veces te sientas el rey del mundo o que puedes solo o que sientas que no necesitas a nadie más para salir adelante, siempre se puede aprender algo más, siempre hay esa oportunidad de mejora, aunque a veces pensamos que ya somos perfectos. Incluso bueno, en la película, una buena red de apoyo, tal sean los amigos, la familia o la esposa, en el caso de John, creo que es muy importante tenerlo presente y no olvidar esa parte, que no estamos solos y siempre hay una persona dispuesta a apoyarnos para todo. Y totalmente de acuerdo. Y bueno, a mí igual en lo personal sí me agradó bastante esa película, más que nada también por como dices, el mensaje que te da sobre que incluso puede ser casi casi creerte un dios, pero al final de cuentas todos dependemos como en este círculo de apoyo, un apoyo mutuo, tú para con los demás y los demás contigo. Y algo que igual me gustaría relacionar de esta película con la anterior es precisamente todo esto, todas esas cosas que se perciben, ¿no? En este caso nos referimos a la incomprensión, la soledad que sienten estos genios, ¿no? Desde un sentido llegando incluso a lo egocéntrico, pero que poco a poco, conforme avanza la trama y la historia, nos damos cuenta de que, pues como los demás, son seres humanos y necesitan, claro, como cualquier persona, aprender a superarse, aprender nuevas perspectivas, nuevos horizontes, percibir el mundo de una manera distinta a la que se tenían. Y en este caso siento que el hecho de que se muestre y retomando lo que había dicho al inicio con la anterior película, como viaje del héroe, ¿no? De que cada persona puede lograrlo, e iniciar literalmente pudiendo no ser nada o creerse todo, pero en el fondo no ser nada o no haber logrado
esta meta de su inicio, ¿no? Y a través de muchos acontecimientos, pero también de el esfuerzo de uno mismo, claro, porque tanto como Ramanujan con John Nash, Nash se dio a partir de magia, ¿no? Por arte de magia, sino que si bien recibieron todo este apoyo, fue gracias también al esfuerzo que pusieron cada uno de ellos, de los protagonistas, para poder verdaderamente salir adelante y cumplir con esta trayectoria del héroe, culminar con el éxito y la superación personal, pero también con esta satisfacción propia de que verdaderamente dieron todo de sí y al final del día todos sus esfuerzos dieron los frutos esperados y obtuvieron los reconocimientos, lo que se esperaban, gracias a todo este proceso o trayectoria en la historia. Sí, exactamente. Yo igual, bueno, relacionaría ambas películas con este mensaje de importa tanto lo que tú hagas como persona para seguir adelante, como no darse por vencido a pesar de todo. Seguir adelante con tus convicciones, a pesar de los problemas, seguir adelante y no rendirse a pesar de todas las adversidades que pues, todos somos humanos, como dices, todos podemos sufrir un mal día, pero lo que nos puede diferenciar de otros es que es no rendir. Capaz al final no siempre podamos ver una luz de esperanza en el túnel de la vida, por así decirlo. Pero siempre hay un lugar a donde llegar. Siempre va a haber un punto al que tanto aspiramos, como que si nos mantenemos firmes ante nuestras convicciones y ante los problemas que podemos llegar a enfrentar, vamos a llegar en algún punto. Totalmente de acuerdo. Siento que ambas películas nos dieron esta reflexión, como bien mencionas, ¿no? De que, pues así parezca toda una tormenta y demás, si te esfuerzas lo suficiente, eventualmente vendrá la calma, vendrán todas estas cosas a las cuales aspiraste o verás un camino que se abre, pero nunca recorriendo todo ese camino, sobreviviendo a esta catástrofe, ¿no? Esta tormenta, nunca sobreviviendo solo, sino es a través de las demás personas, a través de un apoyo mutuo, bueno, como mencionabas, una red de apoyo que vas a lograr precisamente atravesar todos estos conflictos, problemas, atravesar toda esta tormenta para llegar a este punto de calma, a este punto de glorificación, de superarse a sí mismo, o a este punto de quiebre, pero un quiebre positivo, un quiebre donde logras el éxito que tanto anhelabas. Sí, exactamente. Bueno, yo creo que es un mensaje muy importante que nos dan ambas películas. Y pues bueno, ¿qué más podemos decir, Minion? Creo Ay, que, creo que ha llegado la hora de que los Coyo Blinkers los Coyo Blinkers finalicen. terminen esta sesión. Esperemos que les haya gustado. Probablemente haya más videos. Todo dependerá si le dan like, me gusta y si se suscriben a este canal. Pues esperemos que les haya gustado este podcast. Agradecemos agradecemos que nos hayan escuchado. Mi buen Iván, ¿alguna frase con la que te hayas quedado o algo que quieras decir? Pues la verdad es que sí, y siento que esto, bueno, todas estas historias, películas analizadas, convergen en una sola frase, ¿no? Propuesta por Mario Benedetti. Y esta dice así: no te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Excelente. Ay, no. Frases motivadoras, caray. La verdad. Yo, yo creo que yo voy a citar a, bueno, una frase que creo que va muy acorde con el tema de hoy. Es una frase que dijo Sir Francis Drake, que dice Sir Parvis Magna, que significa la grandeza nace de pequeños comienzos. Y yo creo que es una frase que queda muy bien para el día de hoy. Totalmente de acuerdo. Y bueno, Minion, pues yo diría que hasta aquí el podcast del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Y suscríbanse y activen la campanita para La que les cámara. lleguen las notificaciones para futuros videos. Excelente. Bueno, pues Minion, me despido. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. El gusto ha sido completamente mío. Excelente. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós. Adiós.